¿Quiénes nos visitan por primera vez o no son parte de este pueblo? Si se pueden poner de pie, por favor, las visitas. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Allí arriba también tenemos visitas, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga. Amén. Permanezca así de pie porque le vamos a dar un saludo. A todas las visitas tenemos un saludo en esta casa que dice de esta manera: bienvenidos, bienvenidos. Que el Señor los bendiga. Puede tomar su asiento. Muchas gracias. Quiero contarle una historia. Tiene que ver con una persona que se encontraba preso, estaba condenado a muerte, había cometido miles de actos que lo habían llevado a ese lugar a vivir en cautiverio. Estaba sentenciado y no había escapatoria. Pero un día alguien movió los hilos desde afuera. Y ese alguien era una persona muy influyente. Se movía en las altas esferas. Era un hombre que no tenía limitación de poder. Podríamos decir que en él radicaba toda la autoridad. Y este hombre que estaba condenado a muerte por los muchos delitos y pasiones que había cometido en desenfreno, estaba condenado y no le conocía a este hombre influyente que un día se acercó hasta el lugar donde esta persona estaba presa. Y él dijo, sin que lo conociese el preso o el condenado a muerte: yo puedo hacer algo por esta persona y voy a mover todas mis influencias para que esta persona recobre su libertad. Aunque él no me conoce todavía, yo voy a ir a él con todo mi poder y voy a darle libertad a este que está condenado de por vida. Esta historia tiene que ver contigo y conmigo. Condenados a muerte estábamos nosotros por nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero un día Jesús, el Rey de toda la gloria, llegó a nuestras vidas, aunque nosotros no le hayamos conocido. Y él dijo en su corazón: yo voy a pagar el precio para que éste recobre su libertad. Y hoy día tú y yo estamos en este lugar libres para glorificarle, libres para vivir, libres para desarrollar todo lo que Cristo se propuso hacer con nuestras vidas. Si usted estaba preso antes y hoy está libre, denle un aplauso y un gloria a Dios, a Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra libertad. Aleluya. La palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algo que quiero que tú entiendas es que el que pagó el precio para que tú y yo vivamos libres hoy día fue Jesucristo. Mira, yo no sé qué es lo que tú quieres hacer, ese es problema tuyo, pero el que nos libertó al 100% es Jesucristo. Amén. Cuando usted empieza a entender de que la salvación es un regalo, es un acceso a vivir en libertad, a usted se le van cayendo muchas cosas.
Mucha gente no cree que vivir en libertad sea algo tan fácil. Y te digo algo, vivir en libertad para nosotros era imposible. Pero vivir en libertad porque Cristo hizo algo grande en nuestras vidas es fácil. Porque la palabra de Dios dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Para Dios no hay nada difícil. Y tal vez tú y yo pensamos y tratamos de argumentar cosas porque no nos cabe en nuestra cabeza que Dios nos hizo libres por su espontánea voluntad. ¿Dónde están los libres en esta mañana? Somos libres. Mire, esta libertad que hemos obtenido, nadie nos las podía pagar. Nadie. Uno que era libre de pecado pagó el precio y llevó todos los pecados de la humanidad. Mire, si viviéramos en el antiguo oeste y decimos que vivimos en libertad, alguien sacaría su pistola y tira tiros al aire, ¿no es cierto? Porque es gratuito. Tal vez nosotros en nuestra religiosidad no nos queremos ni despeinar. Queremos tener caras de santos. Pero el libre no tiene cara de santo. Es santo en toda su manera de vivir. Mire usted, anoche tuvimos un culto espectacular, no apto para religiosos, no apto para religiosos. Y sabe que cuando usted va rompiendo estructuras, paradigmas, modelos, usted no sabe qué le van a decir, ¿no es cierto? Y uno va medio timorato, miedoso. Pero yo digo esto: de verdad que nuestras noches juveniles deben ser diferentes. Algo que tú debes entender es lo siguiente. Te voy a contar una historia que tiene que ver con unos líderes del ministerio. Un día me llaman y me dicen ellos: pastor, vamos a ver el partido de la Champions, me dice. Vamos, le digo. Nos fuimos con 4 líderes. Bueno, aquí eran ovejas, allá eran fanáticos. Allá eran fanáticos y del Real Madrid todavía. Y ¿sabe qué? Se volvieron locos, los pelados se tironeaban los cabellos, gritaban y todo. ¿Sabe qué les dije? Así te quiero ver en el culto. Y anoche lo vi así. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. ¿Sabe? Usted y yo no tenemos que hacer nada. Usted no condene, usted no critique, porque cada uno sabe lo que está haciendo delante de Dios y lo hace de la manera que Él piensa que adora a Dios. Usted y yo debemos adorar, ser altares de adoración al Dios vivo, porque a título de gratuidad hemos recibido una salvación tan grande. Mire, anoche entramos con la banda, con los bombos, con todo. ¿Para quién lo hacíamos? Para Dios, para Cristo, para nuestro Padre. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra que todas mis obras en un día serán juzgadas. Todo lo que yo hago
debe ser para Dios. Mire, yo no sé si usted no canta, no sabe tocar instrumentos, pero un día se le ocurre irse a su cocina y sacar 2 tapas de ollas y golpearlas y golpearlas y golpearlas. Tal vez para la gente sea ruido, pero usted en su corazón tal vez esté adorando a Dios. Entonces la adoración es una intención del corazón. Dice la palabra que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un regalo. Dios me ha regalado algo que yo no merecía. Yo estaba predestinado a pagar una sentencia. Esto era a cadena perpetua por los siglos de los siglos, pero Cristo Jesús echó a andar un plan de salvación para mí que estaba perdido, para mi persona que estaba condenado a vivir esclavizado. Y Él dijo: desde los cielos yo iré a la tierra y pagaré el precio para que el hombre obtenga la libertad. Y fue así que Jesucristo vino a la tierra por el amor que nos tuvo a cada uno de nosotros, y fue crucificado y muerto para que cada uno de nosotros obtenga la libertad. De verdad que yo estoy feliz porque estoy libre hoy. ¿Quiénes tenían cadenas en sus pies y en sus manos? Andábamos esclavizados, encadenados. Usted sabe que el encadenado no goza de libertad de movimientos, porque las cadenas son cortas y le impiden que él pueda mover. Pero hoy día usted y yo podemos mover los brazos hacia atrás, podemos atrancar de manera grande. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio la libertad y podamos ejercer cualquier movimiento. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue el móvil? El amor. El amor. ¿Usted cree que alguien tan grande como Dios, como el Padre, lo puede amar? ¿Quiénes creen que Dios, siendo tan grande, lo puede amar? Yo creo, y por eso le llamo Padre hoy día. Para mí no es Dios, para mí es Padre. El día que se te revele que Dios, el que está allá en los cielos, es tu Padre, las cosas van a cambiar, porque vas a reconocer que eres el Hijo amado del Altísimo. Dice la palabra: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerde que usted fue salvo, tal vez en la etapa más negra de su vida, cuando usted lo controlaba todo. Usted no necesitaba salvación. Pero cuando todo se desmoronó, cuando todo se cayó y usted dijo: en mis fuerzas yo no puedo generar algo bueno, en mis fuerzas yo no puedo generar algo saludable, allí apareció el Rey de la Gloria y dijo: tú no lo puedes, pero conmigo dentro tuyo, tú saltarás los muros, tú derribarás los muros, tú andarás sobre las aguas del mar, porque seré yo en ti. Aleluya. Dice la palabra que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Pero
Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Aunque usted no lo crea, vida en abundancia. Le hago una pregunta: si usted se muere hoy saliendo del culto, aquí no, por favor, después nomás, ¿usted fue feliz? La felicidad no es para la vejez, la felicidad es para este tiempo. Si usted no es feliz en este tiempo que ha conocido a Cristo Jesús, usted no le conoció de verdad. Porque lo que le hemos conocido, hemos descubierto un antes y un después en nuestras vidas. Los que hemos tenido un encuentro cara a cara, hemos descubierto que nuestra vida sin Cristo estaba hecho a pedazos, pero que nuestra vida en Cristo es una vida buena. Yo le voy a pedir algo: no se sienta comprometido a aplaudir, usted es libre. Usted es libre, no se sienta comprometido, no es obligación aplaudir. Usted está en libertad en esta mañana para hacer lo que usted desee en adoración a Dios, y también tiene la libertad para no hacer nada, porque Cristo nos ha hecho libres. Hoy día usted tiene que evaluar su vida y decir: ¿de verdad o es teoría? No dice que no tengamos problemas, dice que en muchos problemas estaremos, pero que de todos nos socorrerá Jehová. Necesito entender que Dios está conmigo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8, del 7 en adelante. Segunda de Corintios 4, 7 al adelante. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué interesante palabra. Usted y yo vivimos por fe, pero no quiere decir que usted y yo nos vamos a echar en una hamaca hasta que esperar que el Señor venga. Vamos a venir a disfrutar una vida en Cristo. Amén. Ya le hablé del trabajo, ya no quiere, ¿no es cierto? Soy libre y no necesito hacer nada. Pero cuando vino el llamado de Dios a mi vida cobró sentido. Porque cuando tuve un encuentro cara a cara con Dios, mire, le voy a decir algo. Cuando usted y yo vivíamos esclavizados, usted no necesitaba propósito, sentido para su vida. Pero el día que usted obtuvo libertad, cuando usted obtuvo la libertad, vino el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y entonces usted y yo desarrollamos un llamado en libertad. Antes, ¿para qué quería un propósito si estaba preso? No necesitaba, estaba preso. Mire usted y yo no llegamos a Dios primero. Fue Él quien llegó a nuestras vidas. La palabra de Dios dice
que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, es a través de Cristo que Dios se convierte en mi Padre. El que no le conoce le llama Dios. El que le conoce le llama Padre. ¿No es cierto? Somos hijos de Dios y vamos al Padre a través de Él. Te digo algo. Dice la palabra en Juan 16, 8 al 11: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, que si nosotros estamos sentados aquí en este lugar, déjeme decirle lo siguiente: usted y yo no tenemos parte en este proyecto de Dios de estar sentados en este lugar, porque el 100% de este proyecto nació en el corazón del Padre a través de su Hijo e influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que si usted y yo estamos en este lugar, el 100% de la gloria le pertenece a Dios. Por gracia sois salvos. Es un regalo. Mire, yo quiero que usted vaya al libro de Gálatas capítulo 1. Gálatas 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Algo que debemos entender es que el libro de Gálatas es un libro que vindica, que pone en primer lugar la fe. Es decir, que la gracia viene a nosotros por fe. Por fe en Jesucristo. Hoy día usted y yo vivimos en libertad. Vivir en libertad no es vivir en libertinaje. El libertinaje no tiene nada que ver con la libertad. Libertinaje es hacer mal uso de la libertad que Dios ha puesto en nuestras manos. La palabra de Dios dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Qué necesito saber entonces? ¿Qué es lo que me conviene? Usted quiere vivir bien, usted quiere vivir abundantemente, usted tiene que aprender a discernir lo bueno de lo malo. El título de libre usted lo tiene, pero de allí para adelante depende de usted. Si no haya venido Dios o Cristo con ese regalo a nuestras manos, usted, por más que se haya esforzado, usted no sería libre. El único que trae libertad a nuestras vidas es Jesucristo, nuestro libertador. Mire el libro de Gálatas. En primer lugar, este libro no está escrito a un pueblo en particular, sino a una región.
una región en Asia Menor, la región de Galacia. Si usted mira, estaban en gran trifulca los cristianos de la época. Los judíos no podían creer, al igual que muchos nosotros en este tiempo, que para ser libres no necesito hacer nada. Es muy fácil. No puede ser tan fácil ser libre. Yo te digo hoy en esta mañana, vivir en libertad, o mejor dicho, obtener la libertad es algo fácil. Porque tú y yo no hemos hecho nada. Todo lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mire, ustedes parece que están medios encadenados porque su aplauso ha sido así. Somos libres. Mire, cuando apareció Pablo con este discurso para la iglesia de los Gálatas, la gente pensaba lo siguiente de Pablo. El ministerio de Pablo fue para los gentiles. El apóstol Pedro era un gran predicador de la época, pero el apóstol Pedro era judaizante. Es bueno entender que estos eran judíos. Pedro había andado de la mano con Cristo Jesús. Eran amigos. El más mentepata era Pedro. Y Pedro, después de haber obtenido la salvación a través de la fe, se volvió hacia atrás. Dio un paso atrás y dijo: algo debe estar mal, porque toda la ley judía ha sido abrogada. Todo lo que hemos aprendido de nuestros padres ha quedado atrás. Y él seguramente tuvo temor y volvió atrás y quiso mezclar la fe con la ley. Y en eso aparece Pablo, un apóstol que había sido levantado para traer libertad a los gentiles. Y Pablo aparece con un mensaje de que todo, absolutamente todo, era por fe. ¿Sabe qué decía la gente? No puede ser tan fácil. Lo que está haciendo este Pablo es un apóstol de segunda categoría. Este Pablo está queriendo ganar adeptos. Este Pablo está queriendo ganarse el corazón de la gente, diciendo que para ser salvo no necesito hacer muchas cosas. Por eso es que el libro empieza diciendo: yo apóstol, yo Pablo, apóstol de Jesucristo y por Jesucristo, y no de hombres ni por hombres. Él vino y estableció la autoridad y dijo: lo que yo digo viene de parte de Dios, porque fue Él quien me envió a traer un mensaje de que la salvación es por fe y no por ley. Mire usted, necesito entender que Pablo diferencia dos tiempos aquí en la palabra del Señor. Voy a leer desde el 1 rápidamente. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En primer lugar, habla de un siglo presente. Y si habla de un siglo presente, también habla de un siglo venidero. Yo quiero que usted vaya al libro de 2 de Corintios 4:4, y donde se habla del presente siglo. Dice: de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Usted, a ver, le hago una pregunta. ¿Ustedes se convirtieron a la primera vez que le hablaron de Cristo? No, no es cierto. Hubo alguien que predicó y usted decía: ay, ya viene este loco, y todo lo hace largo, ¿no es cierto? Pero un día ustedes estaban con las guardias bajas, ¿no es cierto? O sea, podríamos interpretarlo así. Y vinieron y nos hablaron, y nosotros aceptamos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas. El Dios de este siglo ya no tuvo fuerza contra el Dios del siglo presente y del venidero, el Rey de la Gloria. Y dice la palabra en Efesios 1:21 que Cristo Jesús tiene sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otra parte de la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Pero en otra parte de la palabra dice que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Te hago una pregunta. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El rey o el príncipe? El rey. Pero Dios le ha permitido al diablo ejercer autoridad en este siglo. Y si usted mira, todos nosotros estábamos embotados con la mente oscura, pensamientos entenebrecidos. Estábamos destinados a la muerte, porque sobre nosotros había un principado de oscuridad, hasta que a Dios o a Jesús, de su regalada gana, abrió los cielos y nos alumbró luz desde lo alto. Ese día usted y yo no operamos bajo el régimen satánico o demoníaco, sino que la luz de Cristo ha llegado a nuestras vidas para disipar todo principado, para disipar toda potestad, para disipar todo señorío, para disipar todo lo que influenciaba sobre nosotros. Y en ese día Cristo dijo que su nombre es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. Fuimos libres. Se abrió el cielo sobre nuestras cabezas. Y a partir de ese día puedo decir: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le voy a decir algo. No cualquier persona puede decir que Jesucristo es el Señor, sino uno que ha tenido un encuentro cara a cara con Él y que ha experimentado su libertad. Versículo 5.
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algo que te tienes que entender es que cuando Cristo Jesús viene en este siglo, en esta vida, ya se convierte en nuestro Señor, pero nos está preparando para el siglo venidero. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Nos está preparando para la vida eterna. Hoy día Dios nos ha dado la libertad, pero en este tiempo también nos transpone a la vida eterna, porque Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. La vida no se va a acabar porque estamos en Cristo Jesús, que es la vida. Versículo 7, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Hemos venido para predicar el evangelio de que Jesucristo es el que trae la libertad al hombre. Y es solamente Jesucristo. Usted no venga con que es el corte de cabello, con que es la comida, con que es la bebida. Jesucristo es el único que trae al hombre la libertad. Debo entender, ¿sabe? No condene a nadie. No condene a nadie. Porque en el tiempo de Cristo, en el tiempo del apóstol Pablo, aparecieron los judaizantes. Y hoy en el siglo XXI tenemos los judaizantes, que son llamados religiosos. Cuando entramos en el mover apostólico, ¿ya viera usted? No fue tan fácil. Usted está viviendo la gloria en este tiempo, pero entrar en una transición de ser una iglesia pentecostal a una iglesia apostólica trajo en sí muchos problemas de implementación. Dice la palabra que Dios iba a zarandear su casa como se zarandea el grano en la criba, para que caigan los que no están aprobados. Hoy día usted está experimentando un evangelio de que la salvación es por fe, pero ello no le permite a usted vivir como a usted le dé la gana. Usted tiene la libertad, pero usted pagará las consecuencias. Ya Cristo hizo todo gratis. Quitó las cadenas, quitó el yugo, quitó las amarras y vivimos en libertad. Y el trabajo de Cristo fue ese y es ese. Pero nos ha dado el título de que somos libres. Ahora, si usted quiere, se vuelve a encadenar. Eso es problema suyo, ya no de Cristo. Hoy día vivimos en libertad para hacer lo que conviene. Y le digo algo, quiero que vaya al libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 14.
Dice la palabra del Señor, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Soy libre, y en esta libertad declaro que el pecado no se enseñoreará de mi vida. La gracia no te faculta para pecar. La gracia te faculta para vencer tus vicios, tus delitos, tus pasiones desordenadas, porque es Cristo en ti el que hace la obra. Necesito entender que Dios me ha llamado para vivir en libertad. Amén. Necesito mirar que todo está en la persona de Cristo Jesús. Quiero que mire usted. Dice la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 12. Dice, acabamos de leer que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Le hago la pregunta: ¿por qué vino Cristo a la tierra? Por amor. ¿Por qué yo no peco? Por amor. Por amor, no por temor. No porque, ay, si peco se me va la bendición, si peco me va a comenzar a ir mal, si peco el pastor se va a enterar. No, no por eso. Usted debe tratar de tener una vida recta delante de Dios por amor a Jesucristo. Mire, la palabra de Dios dice que Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mire, ese es el proceso del pecado. Comienza en la mente y termina con el cuerpo. Cuando usted peca, ¿qué trae sobre su vida? Muerte. Y entonces hay una figura antagónica: vida versus muerte. Vivo en libertad y voy a permanecer en libertad mientras ¿qué cosa no haga yo? Mientras no peque. Amén. Y usted está diciendo, ¿y cómo es? Entonces, ¿por obra? No, es por fe. Porque yo me guardo por fe. ¿Por qué se guarda usted? ¿Por qué se guarda hoy día? Por fe. Porque usted dice, la palabra de Dios dice que los pecadores se van a ir al infierno. Y usted dice, yo creo esta palabra.
¿Y por qué la cree? Por fe. Tiene fe de que lo que la palabra dice es realidad. Yo tengo fe que cuando repetí la oración para aceptar a Cristo, mis pecados se fueron al fondo del mar y nunca más se acordó Él de ellos. Amén. Parece que ustedes no han pecado, y si han pecado un poquito, porque no le da lo mismo que todo el mundo se entere de sus pecados. Pero Dios dice que cuando yo acepté a Cristo Jesús, mis pecados fueron agarrados en una bolsa y fueron echados al fondo del mar, y nunca más se acordó Él de mis pecados. ¿Usted cree? ¿Sabe qué dice? En Miqueas dice que Él echó mis pecados al fondo del mar y enterró mis iniquidades. Tratamiento diferente. A unas las puso bajo tierra y a las otras las echó al fondo del mar, para que yo viva en libertad y yo no sea esclavo de las iniquidades que cometieron mis ancestros. Lo que cometió mi padre, lo que cometió mi abuelo, lo que cometió mi bisabuelo, no es el Señor en mi vida, porque en Cristo Jesús obtuve la libertad para romper el patrón y la conducta aquí en la tierra. Yo seré diferente porque el poder de Dios vino a mí, y a partir de ese día vivo en libertad. Yo te voy a decir algo. ¿Usted sabe lo que es la iniquidad? Es la herencia, no los quintos, la herencia espiritual. Si usted viene de familias violentas, seguramente usted desde niño ha escuchado que el padre era bueno para los puñetes, que el abuelo era buenísimo y que el bisabuelo era Rocky. ¿Usted lo escuchó? Tal vez usted escuchó que su padre borracho, se quejaba la mamá de que el padre era borracho, se quejaba la abuelita de que el abuelo era borracho, se quejaba la bisabuela de que el bisabuelo era borracho. Entonces usted dice, el que escuchó violencia, yo también tengo que ser peleador. Y es más, un día de eso usted descubrió que era bueno para los puñetes sin que usted lo haya siquiera sabido que eso existía dentro suyo. Y el que se crió entre familia de borrachos, él dijo: había sido bueno para beber porque a todingo mis amigos los tumbé. Pero yo le digo algo: cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, Cristo Jesús rompe el patrón, y usted ya no va a ser alcohólico, usted ya no va a ser violento, porque hemos sido libres por el poder de Jesucristo. Aleluya. Si usted mira, yo quiero que usted vaya al libro de 1 Corintios 15. Me está matando el retorno, se me va a veces. ¿Qué es lo que trae muerte a mi vida? ¿Qué es lo que trae muerte a mi vida? ¿Qué es lo que vino a traer Cristo a mi vida? Vida y vida en abundancia. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55. Dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Le está hablando a la muerte, le está hablando al sepulcro, y le está diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte
es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dados a Dios que nos ha dado, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si tú y yo no pecamos, viviremos. Amén. Si tú y yo no pecamos, viviremos, porque la muerte no tendrá aguijón en nuestras vidas. Soy eterno. Soy eterno. Amén. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Romanos 8:30 dice, yo se lo voy a leer, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál es nuestro destino en este llamado de Dios? La gloria. El destino que tú y yo tenemos es la gloria. Dígaselo al de lado. La gloria es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voy a ser glorificado en Cristo Jesús. Yo le digo, qué cosa más hermosa venir a la casa de Dios en libertad. Usted ha visto cuando usted tiene su vehículo, cuando usted tiene su auto, hay uno que dice el kilometraje y abajo hay otro botoncito que es el odómetro, ¿no es cierto? Que usted lo aprieta y se pone todo en cero. ¿Lo ha visto o no? No, uno es el kilometraje real y el otro es el de la distancia que usted quiere marcar. Le voy a decir algo. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted toda la vida anduvo y llegó con un kilometraje. Pero Dios dice, ese kilometraje lo vamos a dejar de referencia. El que a mí me interesa es este que estamos poniendo en cero. Aleluya. ¿Sabe por qué lo deja Cristo el kilometraje ese allá arriba? Para que usted se acuerde siempre de dónde viene. Pero a Él le interesa el que Él puso en cero. Él nunca más se acordará de nuestros pecados. El que se acordará será usted y seré yo. Hemos venido a vivir en libertad. Aunque usted no lo crea, libres. Libres, 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 libres. La palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Mire, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.
Pues ni yo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo amo a Cristo no por imposición, sino por revelación. Entonces el secreto está en que seamos revelados. Y cada uno va a amar a Cristo Jesús en la medida de la revelación de Cristo para nuestras vidas. Este texto usted no se lo puede aprender porque yo se lo enseño. Este texto se hará vida en usted por la revelación del Espíritu Santo de Dios en su vida. Mire, los religiosos de la época, ¿sabe cuál era el problema de los religiosos de la época? Querían que guarden la ley, pero ellos, los judaizantes, decían que no le va a ser tan fácil a los gentiles. ¿Por qué le va a ser tan fácil a ellos si nosotros venimos guardando la ley de generación en generación? ¿Y sabe qué quería Pedro? Que todos los gentiles se circunciden, a que les duela. La Biblia dice que al tercer día les dolía, y de verdad que duele. Ellos, o sea, en otras palabras, Pedro que decía, por lo menos que le duela eso. Pablo dijo, no. La palabra de Dios dice que debemos circuncidar nuestros corazones. ¿Qué es circuncidar nuestros corazones? Es sacar el pecado de nuestras vidas. Mire, yo no condeno a nadie. De verdad que puedo contar muchas historias de lo que se enseñaba antes en esta casa. Puedo entender, pero le puedo contar historias de todo color. La mujer no se podía afeitar. El cabello era largo. No se podía poner bonita para su marido. Miles de cosas. No condene nunca, porque todo en su tiempo fue bueno. Hoy a usted le ha tocado vivir en esta época de la gracia. Antes, yo siempre le digo a mi padre, yo no los condeno, porque ellos en su intención de amar a Dios se fueron por la ley. Y ellos creyeron que hacían lo bueno. Hoy día, si usted quiere, déjese los pelos largos, déjese los pelos cortos, ese es su problema. Lo importante que debemos saber es que la salvación viene por Cristo Jesús. Al 100%. Yo me recuerdo cuando era chico, era chiquitita la iglesia. Le voy a contar una anécdota. Era chiquitita la iglesia, ¿no? Y de verdad que yo tenía 15 años y yo miraba al norte, al sur, al este, al oeste, y yo no veía una chica para mí. Se lo estoy contando aquí en secreto, es entre usted y yo. Yo no veía una chica para mí. Y yo decía, todas son feas, decía, ¿no? O sea, estoy tranquilo porque ya se fueron las feas. Yo decía, no hay una chica para mí. Además, que todo era ley, 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 ley. Usted, a los 15 años, usted miraba y decía, ¿qué es esto? Estamos viviendo en la Santa Inquisición, decía. Íbamos a los paseos, como éramos pocos, y nadie se ponía malla.
bikini, pecado capital. Todos se vestían de ropa y usted miraba y decía, esto no me cuadra en la cabeza, pero esto es una locura. Pero siempre hay una salida. Entonces yo dije, voy a ir a buscarme una filistea al mundo. Y antes se hablaba de las filisteas. Los que son antiguos saben que decían las filisteas. Pero hoy te digo algo, en el pueblo de Dios hay mucha mujer hermosa y muchos hombres apuestos. Oiga, aplauda, lo estoy diciendo por usted. El apuesto es usted y la hermosa es usted. Si yo no tuviera el micrófono, aplaudiría. Todo esto es por revelación. No condene a los tiempos antiguos. Era necesario pasar por esos lugares para poder valorar la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Ojo que estamos hablando de libertad y no libertinaje. Usted sea libre en su manera de vivir y le doy un consejo: erradique el pecado de su vida. Mire lo que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 8. Juan 8 del 1 al 11. Dice la palabra: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué puede ser peor para una mujer que hablen mal de ella? La palabra de Dios dice que esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Como dirían nuestros jóvenes, le estaba echando. ¿Sí o no? Así dicen, ¿no es cierto? Mire, pastor, esta le estaba echando. Claro, ustedes parece que son marcianos, no se olvide que hemos sido jóvenes. Fue pillada desnuda con un hombre que no era su marido en la misma cama. ¿Sabe qué era mejor que 3D? Toditos los escribas y fariseos la estaban mirando. ¿Qué hicieron? Se lo trajeron a Cristo Jesús. ¿Y qué le dijeron? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Estas no son habladuría, es una realidad. Nosotras la hemos visto con nuestros propios ojos. Seguramente la mujer llegó hasta tal vez con una sábana. No creo que estos que querían condenarla le hayan dicho: tómese el tiempo, vístase de nuevo. La han de haber agarrado, porque según la ley judía, esta mujer debería ser apedreada, y se la trajeron a Cristo Jesús. Y dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. A todas las cariñosas las iban a apedrear. Tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Le hicieron esta pregunta a Cristo Jesús.
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es decir, según la ley, era muerte irreversible. Al 100% debía morir. Cristo Jesús, cuando vinieron y le trajeron este caso, Él le restó importancia. Tú y yo estábamos condenados a morir con los pecados que habíamos cometido, con el adulterio que había en nuestros corazones. Pero Cristo Jesús, cuando vinimos delante de Él y estaban los que nos acusaban, Cristo Jesús restó importancia a lo que la gente decía. Él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Él escribía con la mano y ni siquiera los miró. No dijo, ¿y qué tal? Dice la palabra. Y como insistieron en preguntarlo, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Levantó solamente su rostro para decir: el que esté limpio de cualquier pecado, apedréela. No hubo uno limpio. Como no hay nadie en la tierra que pueda estar limpio. Pero Cristo Jesús dijo: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, y tal vez esta es la recomendación de la gracia. Esta es la recomendación que tú debes hacer vida en este tiempo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La recomendación de la gracia es irnos del pecado y no cometerlo nunca más. Somos salvos por su gracia. No depende de nosotros. A Él le dio la gana de salvarnos. Estábamos condenados a la muerte, pero dice la palabra que Él avergonzó públicamente a todo principado, a todo potestad, a todo gobernador de tinieblas. Agarró el acta que nos era contraria por los delitos que habíamos cometido y se puso en medio de ella y se clavó en la cruz para que hoy día tú y yo podamos vivir en libertad. Es a Jesús quien nosotros amamos y exaltamos por sobre todas las cosas. Mire, yo he puesto un pensamiento el otro día en mi Face y dice así: nuestra pasión debe ser hacer de Cristo Jesús la persona más famosa de toda la tierra. Nuestra pasión debe ser hacer de Jesús la persona
más famosa de toda la tierra. Estamos enamorados de Él. Mire, usted y yo estamos enamorados ni siquiera por lo que Él hizo, sino por lo que Él es. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Cuando usted tiene un encuentro cara a cara con Dios y usted comienza a caminar de su lado, usted se enamora, porque es un hombre impresionante. Es un hombre que rompe los esquemas. Es un hombre que sabe despertar pasiones en hombres y en mujeres aquí en la tierra. Quiero hacerle una invitación a nuestros amigos que han venido a visitarnos por primera vez, si es que ellos desean aceptar a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas. Usted que vio que se pusieron de pie ahí a su lado, puede decirle, le gustaría ir adelante, yo le acompaño y usted le puede acompañar para venir.